Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos incursionando ahora en la explicación del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 10 hasta el versículo 15. Nuevas dificultades de Pablo en Berea o también un cierto éxito, porque comienza con un cierto éxito. Lo que Pablo, después de salir de Tesalónica, tiene que salir prácticamente escapando de Tesalónica y va hasta Berea. Pero de costumbre, también interesante, porque Pablo siempre se dirige primero a la sinagoga, es decir, a ese lugar donde se encuentra la comunidad judea cristiana, o mejor dicho, al comienzo sería judía aún. Y a ellos les predica el Evangelio de Jesucristo. Porque hoy preparados con respecto a todo lo que dice la Torá, todo lo que dicen los profetas, todo lo que dicen los demás, los escritos, con respecto a la venida del Mesías. Entonces, lleva Oñamindu Urire, Ape, Ome Eishbecuera, hoy Cualcaishbecuera, Mozarambi, Ñande Yarañe. Y ahí comienza la reflexión, ¿verdad? Y muchos de esos, como siempre nos dice aquí la palabra de Dios, se convencen verdaderamente en este accionar de Dios, ya como cumplimiento de su palabra del Antiguo Testamento. Esa misma noche, esta era la forma como estaba concluyendo su salida de Tesalónica, los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas hacia Berea. Estamos saliendo entonces de Tesalónica. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Aquí entonces es lo que estábamos subrayando. Es decir, Jacuera o Jojina o Ñepunu Ayepa o Predicaye o Icuacá o Mozambique venían de Yarañe, pero en las sinagogas. Pablo, sin falta y en primer lugar, se reúne con sus hermanos judíos y sobre todo los que conocen bien, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento, y comienza a predicarles. Como estos eran mejores que los de Tesalónica, entonces Oyapoma Betenía lleva juicio de valor, mejores que los de Tesalónica. Y así también podemos decir que incluso mejores también que los de Filipo. En Filipo, acuérdate, tu pepe oñe encarcelada entero y ve. Está ligado y está ¿verdad? Y así. Estamos viendo a un Pablo que no se queda, un Pablo que evangeliza, un Pablo que continuamente está en acción, yendo hacia los demás, yendo sobre todo también y abriendo el Evangelio de Jesucristo en cuanto a su predicación.
incluso a los paganos. Como estos eran mejores que los de Tesalónica, acogieron la palabra con sumo interés y examinaban todos los días las Escrituras para verificar la exactitud de lo que oían. Para verificar con exactitud de lo que oían. Esto también es interesante, queridos amigos, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que no es simplemente un auditorio totalmente ignorante de lo que es el Antiguo Testamento, o totalmente ignorante de lo que es la Torá, o totalmente ignorante de lo que es la espera del Mesías, el mesianismo. Esta expresión es importante, ¿verdad? Tal vez desde el exilio ahí nosotros comenzamos a mirar un poco y las esperanzas que se ponen en un Mesías, después de que el reinado, es decir, la monarquía, lleva, porque ellos consideraban mucho que en el rey se tenía que haber encontrado todo el bienestar para el pueblo, todo el bienestar, ¿verdad?, para la gente, para la familia, pero cuando miramos tanto el libro de Samuel, nos habla de Saúl y nos habla también de David. Bueno, con David más o menos, ¿verdad? O sea, la monarquía, una cosa muy interesante. Estamos en el año 1000 entonces, pero después viene decayendo, va decayendo. Ya en el 931 sabemos que está la división del reino, es decir, el norte y el sur. Después tenemos los reyes del norte, que siempre se les va a poner como comparación a Jeroboam, sobre todo. Jeroboam, entonces, idólatra, lo del becerro de oro, etc. Y los del sur también algunos que son buenos, más o menos, que realizan, que son fieles o no a Dios. Sabemos que lo que al autor sagrado le interesa, porque estamos hablando de la Biblia, lo que le interesa al juzgar es si estos reyes, los que estaban, los tendotadas, estaban al frente de su pueblo, de su comunidad, estaban en una buena relación con Dios. Pero le interesa a ellos. Yo le interesa ya por algún puente, o ya por ruta asfáltica, o ya por algún progreso para la nación en este sentido, sino que sobre todo ellos atribuían que todo el bienestar y toda la riqueza, entre comillas, que podría producirse y tenerse era gracias a la fidelidad al Señor. Era entonces un ponernos a disposición total en una apertura del corazón y de la vida a Dios. Y en la medida en que nosotros somos fieles al Señor, en la medida en que ya lo esencial y lo fundamental para nuestra vida de sociedad. Eso es lo que estos libros nos van inculcando, sobre todo libro de los reyes, cuando van apareciendo cada uno de los reyes. Y desde ahí también se les va juzgando, si son buenos o si son malos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios hoy en este día 5 de enero. Vamos a decir todavía feliz año nuevo. Estamos en este clima de inicio, primera semana del año 2024. Bajo la protección también ponemos de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Agoabeñas Hindú, la primera carta de San Juan, capítulo 3 del 11 al 20, hijos míos, la noticia que oyeron desde el principio es esta, que nos amemos los unos a los otros. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, en cambio, eran justas.
No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama pertenece y permanece a la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Queridos hermanos, esto continúa. Es impresionante cómo la inspiración y la fuerza de Dios en este apóstol, San Juan, en esta carta que nos está escribiendo. Omoñe, pues no es de que el amor se manifiesta desde Dios en nuestro corazón, pero de una manera muy concreta, es decir, en nuestros hermanos. De Caín y de Abel. Como ve uña de entero de talla y cuál ese capítulo 4 del Génesis, va a Caín lleva, oye, poía lleva sobre su hermano Abel y te va diciendo el motivo. Porque sus obras, dice, ¿por qué lo mató? Sus obras eran malas y las de su hermano en cambio eran justas. Queridos hermanos, es para mirar nuestra sociedad, es para mirar nuestra vida y nuestra familia. La ñandena ya ellos algunos ñandella ya poina las mismas de Caín. La ñandena ya ellos algunos y no hace falta que venga con un cuchillo a matar a mi hermano o con un arma, sino que nosotros muchas veces estamos matando a nuestros hermanos, dejándoles en la ignorancia, dejándoles en la pobreza, dejándoles en las imposibilidades de poder realizarse, de dignificarse, dejándoles, queridos hermanos, como hacemos con tantos niños, con tantos indígenas en las calles. Es decir, si nosotros no estamos haciendo las obras buenas que tienen que ayudar a nuestros hermanos a salir, a dignificarse, quiere decir que estamos haciendo las mismas, la de Caín. Vamos a buscar la justicia, la de Abel. Vamos a buscar el amor y vamos a buscar sobre todo traer la presencia de un Dios que nos ama a toda nuestra sociedad, a todos nuestros hermanos. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nuestro país, sobre cada uno de nuestros hermanos y nuestras familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela, vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que
la flor que contiene la miel. No perdería tanto tiempo en flores de papel si hoy descubrieras el don que proviene de Dios. En él calmarías tu lamento, de él proviene el sustento. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Muchas gracias. Pero si ese aplauso queremos que suba, tiene que ser más fuerte. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando las nuevas dificultades de Pablo en Berea. Decíamos y hablábamos que Pablo va enseguida a las sinagogas. A Obebe Ñandeña desarrolla y en el bloque anterior lo que significaba esta espera también del Mesías. ¿Por qué Pablo va directamente a la sinagoga? Y decíamos porque hay todo un proceso también en el entendimiento de la voluntad de Dios para con su pueblo. Toda la teología es magnífica, ¿verdad? Hay que mirar la Biblia, pero de una manera
completa. No podemos mirar, ¿verdad?, al estilo protestante una frasecita, ¿por qué dice aquí?, etcétera. No, eso no nos sirve realmente de esta manera, porque la interpretación que tenemos que hacer de la Biblia es siempre dentro de un contexto general. Aquí tenemos 73 libros, pero 73 libros que están muy bien costurados, digamos, o sea, elaborados, muy bien entrelazados entre sí. Da ahí la pesa, sino que incluso los hagiógrafos, los autores sagrados, cuando van escribiendo los libros mismos, entonces están mirando sobre una estructura importante, y nosotros siempre hemos dicho desde el comienzo, en nuestra introducción bíblica, este es el famoso deuteronomista, o sea, toda una escuela deuteronomista. La peña de ellas echaron a peña de ella y cuano. Cato entonces ape da ya oímos ay. Upepe y cuá ponatamba y pa lleva. Pero jaiba cueja pe omome usea cueja pe omosaran biseba cueja y cuá caseba cueña de peña de yarani ñande ya y cuá ponavet. Porque decíamos hay un hilo conductor. Y aquí entonces, si Pablo va directamente a las sinagogas para predicar, es porque él también entiende muy bien, él sabe muy bien que va a hablar con gente que conoce el Antiguo Testamento, que sabe muy bien lo que significa el mesianismo, que conoce muy bien lo que es la espera del cumplimiento de la palabra del Señor. Porque va él a Pablo llevamos a la vieja y cualcajombo que justamente en Jesucristo se ha cumplido el mesianismo. En Jesucristo se ha cumplido lo prometido por Dios. La que está lleva con un pagano, es decir, alguien que nunca tuvo acceso ni conoce lo que es la Torá, no conoce lo que es el Antiguo Testamento. Evidentemente que voy a hablar al cohete, o sea, ñereíta. ¿Por qué? Porque el otro ni va a entender, y menos todavía va a entender como una religión nueva, totalmente diferente. Por eso que Pablo, incluso cuando va a llegar a Atenas, ya dentro de poco estaremos estudiando, Pablo mismo les va a hablar sobre la realidad de lo que ellos están viviendo. Y dentro de ese contexto procurará explicarle, porque lo explica Baitana. Mi otro cuera cuando y guayjina. Va epa la heiseyo, que era toda una historia de salvación. Va epa la ñan de yara a yepa. Como iba como promesa, jaupeaña de jaupeara bequerilla jaina mega tú. Ñamosaran vieja guaya y cualca janguaña de la pisa cuera be peñan de yara voluntad, peñan de yara ñe. Y así entonces, queridos amigos, ahora nos encontramos en que Pablo va a la sinagoga con Silas justamente. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Y así, como estos eran mejores que los de Tesalónica, acogieron la palabra con un mismo interés. Examinaban todos los días escrituras para mirar sobre todo, o sea, de la escritura, de los días, las escrituras para verificar, para mirar, para entender cuál es esa exactitud con todo lo que ellos estaban viviendo. La escritura mirada con la realidad. La escritura entonces como cumplimiento de lo que en la realidad nosotros estábamos viviendo. Y así verificaban la exactitud de lo que ellos estaban escuchando. Muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales habían mujeres de los icaonios, y también entre ellos los cuales entre las cuales había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea, fueron allí a perturbar a la multitud sembrando la agitación. Queridos amigos, se dan cuenta, nosotros vemos que hay continuamente como una persecución. Y supercuératela al pueblo con tranquilidad. Peñan de Yara la ñanembo Eva
ese rupibe lleva. A escuela o pepe oñembo uibe a escuela o pepe lleva oñepunu o mañana y cuay hoy veñan de ya lo llevo a su. Y desde esa situación es que ellos comienzan a organizar mejor, ¿verdad? Entonces piensan, entonces van elaborando. Y entonces están diciendo, bueno, a ver, ¿por dónde nosotros vamos a caminar? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos está ofreciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere verdaderamente de nosotros? Volvemos enseguida con más en el Yarañe y Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único
renunciar a mí y entregarte mi vida. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar en tu presencia. Yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Río Squad. Oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella, como aquellos sabios. Hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar en tu presencia. Yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros encontramos lo esencial y lo fundamental de todo un camino, ¿verdad?, que está haciendo esta comunidad. Y entendemos sobre todo esta comunidad cuando hablamos de Pablo, hablamos de Silas, estamos hablando de Timoteo, estamos hablando de Lucas. Estos fueron los primeros cuando hubo la división de Pablo con Bernabé. Entonces Pablo queda con Silas. ¿Se acuerdan que Bernabé dice que después se encarga e iría con Juan, Marco? Ellos son los que después van a continuar también caminando por su cuenta en la evangelización. Bueno, aquí entonces hablábamos desde el versículo 11, como estos eran mejores de los de Tesalónica, acogieron la palabra con sumo interés y examinaban todos los días las Escrituras para verificar la exactitud de lo que oían. Este es un primer elemento que nos llama la atención, porque dice que ellos mismos se ponían a examinar las Escrituras. Entonces examinar, conocer, saber. Anila lleva. Muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. Aquí el autor sagrado, de hecho los apóstoles, que normalmente nos va presentando también un cierto triunfo. Algunas veces medio hasta cae casi medio en el triunfalismo, pero después también vuelve a retomar y vuelve a decir que muchos de aquellos éxitos que parecían que ya estaba todo bien, después tienen también sus dificultades. Y esta será una de ellas. Hasta aquí entonces todo es positivo. Como estos eran mejores que los de Tesalónica, es decir, los de Berea, los reciben mucho mejor. No se están aquí ellos poniendo mal porque son perseguidos o no son aceptados. No, nada de eso. Sino que simplemente dicen que los de Berea eran mejores que los de Tesalónica. Quiere decir que, están como para escuchar ¿verdad?, para poder después también adherirnos. Y eso es lo que está pasando con esta comunidad. Entonces, como estos eran mejores que los de Tesalónica, acogieron la palabra con sumo interés. Este sumo interés, este deseo de hacer bien las cosas. Entonces, al asumir con sumo interés y con mucha exactitud de lo que oían, muchos, por lo tanto, abrazan la fe de Pablo. Muchos abrazan esa fe que se les está regalando y se les está mostrando, que es la fe en Jesucristo. Aquí está el caracú y aquí está lo elemental, porque ¿de qué serviría simplemente decir, ojo, lleva, predicar aquí, para allá, o acá, entre los Estados Unidos, o en Dúa, pero pues en el fondo, no surgen ninguna comunidades. En el fondo, después no tenemos los secuaces, es decir, los seguidores de Jesucristo. Aquí, sin embargo, nos presenta que siempre Pablo, ¿verdad? E incluso los mismos que están en este camino y que quieren comprender la manifestación de Dios a través de los signos concretos, a través de la vida del pueblo, ¿verdad? O sea, de la gente. Por eso muchos de ellos abrazan la fe. ¿Por qué podemos decir que esta gente abraza la fe? Y justamente por lo anterior. En la medida en que en la medida que hoy que lleva, hoy que peñan de no obella eso, porque esa es la misma encarnación, es un Dios que se encarna, es un Dios que vive en medio de su pueblo. Ciertamente que los paganos se dejan llamar la atención. Los paganos también, entonces quieren saber, quieren conocer más sobre estos pastores, entre los cuales había había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres.
aquí el autor sagrado va terminando esta partecita, ¿verdad? Del hecho de que muchos le siguen, muchos se adhieren. Y entre estos que se adhieren, abrazaron la fe algunos paganos. Abrazan la fe algunos paganos. Para decirnos, aquí comienza una nueva etapa, una nueva era que serán los cristianos. Lo mismo que algunos paganos, entre los cuales había mujeres, dice, de la aristocracia, y un buen número de hombres. Esto casi siempre lo encontramos hasta medio de una manera un poco jocosa, digamos, ¿verdad? El hecho de que estas mujeres siempre que la acompañan y le están solventando su gasto, le están solventando lo que ellos necesitan para vivir. Y aquí entonces dice, muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales había puesto que la mujer, ¿verdad? Había puesto en primer lugar que esa mujer de la aristocracia y un buen número de hombres. Un buen número de hombres, así nomás, fácilmente. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea, esto es importante reflexionar, porque si ellos se enteran de que Pablo está en Berea, lo que ellos están también cuidando es su propia realidad. Entonces, como diciendo, bueno, no queremos que allá surja una competencia, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que estamos aquí. Y así también, son pequeñas cositas que uno va haciendo con la disquisición teológica y puede ir encontrando también como realidad final. Volvemos enseguida como Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras,
Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de enero. Con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30 a 17 horas. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de enero. Desde las 12:30 a 17 horas. En la parroquia San José Obrero. Francisco recibió en el Palacio Apostólico a los representantes de la Universidad Católica de Murcia. En 2021, el fundador José Luis Mendoza organizó este encuentro para celebrar el 25 aniversario de la universidad. Un año después de su muerte, el comité ha cumplido sus deseos de visitar el Vaticano. Don José Luis quiso dejar como legado una universidad misionera, evangelizadora y profundamente existencial, nacida del corazón de la Iglesia e impulsada por la fuerza del amor de Dios. El Papa les recordó el espíritu misionero que motivó la creación de esta universidad. Este es hoy mi deseo para todos ustedes, que sigan trabajando desde el corazón de la Iglesia para llevar a Jesucristo a cada hombre que se acerca a sus aulas, a sus vidas, para formar personas capaces de acoger a Dios y de testimoniarlo en cualquier ambiente. Al finalizar el encuentro, el pontífice les agradeció su trabajo con los jóvenes y les dio su bendición. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero,
que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, versículo 10 al 15. Esa misma noche los hermanos hicieron partir a Pablo, a Silas, hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Ya insistimos, el hecho de los judíos que van a la sinagoga, cuando estos eran mejores que los de Tesalónica, como estos de Tesalónica, ¿verdad? Acogieron la palabra con sumo interés y examinaban todos los días las Escrituras para verificar la exactitud de lo que oían. Para verificar la exactitud de lo que oían. Entonces, queridos amigos, estuvimos nosotros reflexionando sobre este tema, el hecho de examinar. Y ya estuvimos hablando, ¿verdad? Porque Pablo es de una escuela que nosotros le conocemos como la escuela de Gamaliel, una escuela magnífica, una de las más reconocidas en ese momento de Pablo. Y él se había formado en esta corriente de Gamaliel. Y por eso es que también se hace el hecho de examinar todos los días las Escrituras para verificar la exactitud de lo que oían. Verificar la exactitud de lo que oían. Para verificar la exactitud de la fe,
de lo que ellos temían. Esa actitud, entonces, que tiene que ser verificado. Muchos de los materiales, entonces, encontramos aquí, ¿verdad? Muchos de estos materiales que ellos después lo van a utilizar, pero para poder predicar. Porque si hablamos de que muchos abrazaron la fe, quiere decir que el material, entre comillas, de predicación, que es Jesucristo mismo, es un material querigmático muy fuerte, ¿verdad? Que les convence. Nosotros habíamos hablado luego que muchos estaban convencidos. Muchos de ellos, por lo tanto, abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. Bueno, esto también siempre, Hechos de los Apóstoles, nos quiere mostrar que la fuerza del Espíritu Santo va arrastrando, que la fuerza del Espíritu Santo nos va entusiasmando, que es la fuerza del Espíritu Santo entonces la que nos acoge a nosotros para que podamos hacer y ofrecer algo lindo. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea, fueron allí a perturbar a la multitud sembrando una agitación. Entonces aquí se va a generar una agitación, pero ahí nosotros pensamos y decimos, ¿por qué esto? Parecía que todo estaba yendo sobre rieles, parecía que todo estaba yendo bien, parecía que todo se estaba realizando de acuerdo a un plan tan importante. Entonces, vela omone y mía, ¿verdad? Pero también esta frase, a una vez uno, entendiendo bien la teología, medio pasa un poco por encima. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea, fueron allí a postrarse ante la multitud, sembrando la agitación. Entonces, aquí podemos mirar, los hermanos hicieron a partir innecesariamente en dirección hacia el mar todo lo que es ese momento de encuentro, ¿verdad? Porque esto pues, es lo que le caracteriza a la comunidad cristiana, ese encuentro, el sentirse en comunidad, el sentirse también, entre comillas, vamos a decirle, necesario para el otro, en sentirse también que uno tiene cualidades y riquezas que tiene que ofrecer a los demás. Y así entonces ellos van a perturbar a la multitud, sembrando la confesión, la agitación para toda esta gente. Entonces los hermanos hicieron partir, ¿qué cosa? Inmediatamente a Pablo. En cambio, permanecieron allí los otros apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego vieron con la orden secreta todo lo que es entonces primera, segunda, tercera, ¿verdad? Partecita de lo esencial y lo fundamental que Pablo quiere transmitir. Queridos amigos, así entonces vamos a ir concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.